Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta tarde quisiera hablaros única y exclusivamente de una de las partes en las que se trata la criminalística, que podía ser la psicomorfología, es decir, los rasgos que definen, los rasgos faciales que definen eh, a un individuo. La definición exacta de la psicomorfología la podemos concretar como la combinación entre la ciencia y la técnica que nos permite analizar y determinar aquellos rasgos y aquellas características de la personalidad de un individuo, ya que es un medio más dentro de la identificación que aplicamos los criminalistas en nuestro estudio de cualquier caso que nos llegue y que sea de índole, la verdad, que interesante para sacar la morfología. Que no se trata ni más ni menos a lo que conocemos normalmente como el retrato robot. Con esta técnica también nos ayuda más o menos a reconocer por los rasgos el grado de emotividad que puede tener el individuo, el temperamento que puede tener también, es decir, aparte de los rasgos faciales nos puede llevar a determinar o a concluir qué tipo de temperamento es el que tiene este individuo. En muchas ocasiones, los rasgos faciales nos determinan el comportamiento de cómo es el elemento o el individuo en cuestión. Y en este caso es el que, por ejemplo, podemos hacer hincapié en el caso de los narcisistas perversos, que veremos que, por ejemplo, un caso muy que ha sido de máxima actualidad ha sido el caso de José Bretón. Podremos observar, por ejemplo, en sus rasgos, que es un hombre muy impasible, en sus ojos, si nos fijamos detenidamente, veremos que apenas parpadea. Esa es una de las características que suelen tener muchos de los narcisistas perversos. Y esa frialdad que muestra él en su rostro continuamente. Es decir, dentro de esos rasgos podemos determinar cómo es él realmente. Otro de los que podríamos nombrar, que bueno, que tiene cara de buena persona, porque tiene cara de buena persona, nadie, por ejemplo, podría decir que estamos hablando de un o un asesino o un psicópata o un violador o un delincuente nato. Sería, por ejemplo, el caso del violador de Ciudad Lineal. O sea que son dos tipos de personalidad, más que nada lo digo porque han sido casos que han sido muy recientes y que podemos tener todavía muy metidos nosotros en nuestra retina y podemos darnos cuenta de cómo realmente han sido estos individuos. También tenemos que decir bueno, que los delincuentes no podemos ponerles cara, es decir, que, que cualquiera puede ser un delincuente o cualquiera porque no hay ninguna cara, ningún rasgo facial que determine que esa persona es un delincuente, que esa persona es un asesino en serie. Pueden haber rasgos que realmente no nos gusten o que directamente solamente al verlo pues a lo mejor nos causa un rechazo total, pero que en sí no tenemos definida ninguna cara, no se le puede poner cara a un asesino, no se le puede poner cara a un violador, no se le puede porque no la hay, o sea, es decir, no la hay. Hay determinados rasgos que pueden llevarnos a identificar esa clase de temperamento, esa clase de comportamiento que pueden ocasionar en ciertas ocasiones estos tipos de individuos. Pero como puede ser, por ejemplo, en el caso de José Bretón, diríamos que bueno, pues no tiene unos pómulos muy prominentes, algo que, por ejemplo, no se suele dar en psicópatas o en asesinos en serie. Sin embargo, uno de los rasgos que sí que es muy notable y que sí que podía reflejarnos alguna de estas características es que, por ejemplo, los orificios nasales son muy pequeños.
y eso podría llevarnos a determinar de que en cierto modo sí que tiene una inclinación a determinado tipo de acción o de acciones. Porque ellos ahí demuestran que ellos tienen una falta de empatía generalizada y entonces, y es precisamente ahí. Pero vamos, que lo que os comentaba, no tenemos, nosotros sacamos nuestras propias conclusiones, es decir, es una visión muy subjetiva de cuando nosotros hacemos una valoración de si alguien estamos ante un delincuente o no lo estamos, o estamos ante un psicópata o no lo estamos, por la psicomorfología de sus rasgos, ¿eh? O sea que nada más. La psicomorfología, como os dije anteriormente, no estudia solo un rasgo de la cara para determinar si es uno un delincuente desempático, sino que tenemos que tratar de aunar todos los elementos porque la falta de empatía se ve, por ejemplo, lo que es la zona media de la cara, o sea, que es ya lo que llamamos los criminalistas o los especialistas en psicomorfología, es la zona media, que es la zona de los sentimientos, de la emotividad. Y bueno, y muestra una interacción siempre muy vinculada con el mundo social y con el de la emoción. O sea que, y bueno, pues eso, lo que os he comentado, podemos observar pues los casos de estos dos individuos que hemos nombrado, pero porque están muy recientes en el tiempo, no por nada en particular. Además, otra de las cosas que yo, por ejemplo, me gustaría matizar, bueno, que tampoco es por nada cuestionable ni nada, simplemente por el mero hecho de nombrarlo, ya que os he nombrado a estos dos delincuentes, pero bueno, que por ejemplo he estado analizando el tema bueno, de José Bretón. Eh, Nos basamos en que bueno, el análisis podemos definir lo que es como que es una de las mentes más interesantes por la complejidad que ella lleva consigo, ya que es muy difícil de definir, porque es un hombre que vemos que no empatiza ante ninguna situación, ante ninguna. O sea, él es completamente impasible, él mantiene su frialdad en cualquier momento y en cualquier lugar. Y siempre, bueno, pues tratando siempre de mantener el tipo y siempre tratando de mantener su inocencia su inocencia y bueno, como que él es el pobre padre y el pobrecito que él no ha hecho absolutamente nada. Luego también es el caso de Bretón. Por ejemplo, yo lo estuve estudiando mucho ayer cuando estaba preparándome esto y yo creo que lo encuadraría, yo no sé si recordaréis que últimamente os hice un vídeo sobre la triada oscura. Era una trilogía en la que estaba basada en la psicopatía, en el narcisista y en el maquiavélico. Entonces, da la casualidad de que, por ejemplo, en el caso de José Bretón, podíamos aplicarle lo que es esta trilogía, porque lo vemos que la crueldad de él, la falta de empatía es muy palpable, que no tiene, en la falta de remordimientos que también es muy palpable y muy notoria. Luego en la parte, eso sería en la parte de la psicopatía. En lo que es en el narcisismo veríamos cómo pero siempre yo por ejemplo se me queda muy metida en la retina el momento en que él está en las sala de vistas y le están haciendo el juicio, esa mirada, esos globos oculares como ni siquiera parpadean, es decir, lo veo que bueno, pues es lo que me lleva a mí a sospechar y a basarme en esa triada, en esa trilogía que os estaba hablando. Entonces, bueno, pues en el narcisista, en la fase de lo que es el narcisismo, yo diría que él llega un momento en el que es muy subjetivo todo esto que os estoy diciendo, creo que él siente la necesidad de sentirse valorado por los actos
y ya que es una de las características que estos seres que tienen una baja tolerancia a la frustración. Entonces, él necesita, bueno, pues sentirse valorado por todo lo que ha hecho, entonces para que vean que él tiene como una cierta seguridad y aplica esa frialdad. Y luego en lo que es el último punto de lo que es la triada, que sería el maquiavelismo, es el grado de manipulación y los engaños que utiliza para el resto de la gente que están alrededor de él, para que y trate no él de empatizar con la gente, sino que la gente empatice con él. Entonces, la verdad es que, bueno, es simplemente, yo creo que es para que os hicierais un poco caso, poco de hincapié en lo que se representa también para los criminalistas cuando tenemos que hacer un estudio muy exhaustivo, que tenemos que fijarnos en muchísimas cosas. O sea, que a nosotros no nos vale el decir, bueno, pues eh, que tenemos al personaje o tenemos un sumario, o tenemos cualquier cosa. No, no, en nosotros eso no nos vale. A nosotros nos vale la observación. Y la observación tiene que ser muy exhaustiva, pero no debemos dejar pasar ningún detalle, ninguno, porque si dejamos pasar un detalle por ínfimo que sea, entonces vamos por mal camino. Vamos por mal camino porque a la hora de realizar un informe en condiciones no lo podríamos realizar porque no seríamos objetivos realmente o estaríamos incurriendo en una falsedad y si no en una falsedad, bueno, pues en una falta en una negligencia en nuestro trabajo. Entonces, de verdad, yo creo que debemos de estar ojo a visor en cualquier pequeño detalle, porque ese cualquier pequeño detalle nos lleva al esclarecimiento de cualquier hecho. Y en este caso, pues como sabemos que es un método más dentro de lo que es la identificación personal en la criminalística, pues os he hablado un poco más o menos de lo que se trata, pero vamos que tampoco es una cosa de que penséis que yo soy una especialista en psicomorfología, no, simplemente ya os digo que esto poco más o menos era lo que venimos denominando lo que es el retrato robot o cuando hacemos o tratamos de confeccionar un retrato robot para encontrar o para identificar al presunto delincuente. Y una vez lo tenemos, pues entonces ya pues tratamos de estudiar los rasgos, aunque para eso ya digo que hay especialistas, como es el caso de los psicólogos que se dedican a este tipo de cosas, que son también los especialistas en ello. Y bueno, y con esto yo creo que doy por finalizada esta tarde mi intervención y os deseo una feliz tarde y muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego. Un abrazo.